Muy buenos días, tarde, noches. Mi nombre es Gabriel Villaboy y sean bienvenidos a este su canal Cucalot. Hoy vamos a tratar la siguiente temática: educar en y desde el pensamiento positivo. Vendría siendo la tercera parte de esa pequeña saga que he titulado La dictadura del pensamiento positivo. Hoy nos centraremos más en la parte práctica. Como ya he dicho en los anteriores videoposts, el pensamiento positivo, pensar de una manera positiva, no sirve si no se lleva realmente a la práctica. La teoría de por qué necesitamos el pensamiento positivo no tiene sentido ninguno si realmente la persona no lo pone en práctica. Veamos. Uno de los primeros obstáculos a la hora de afrontar la temática de hoy consiste en el propio concepto de educar. En los sistemas sociales de esta última humanidad, educar significa transmitir. Transmitir conocimientos y, sobre todo, creencias y los hábitos asociados a ellas. No se educa para el desarrollo del ser humano. A lo sumo, se cree que teniendo eso que se llama una buena educación, y todo terruño, toda ideología tiene ese concepto bien delimitado, pues el asunto está arreglado. Bien educado es aquel que cumple las reglas de su sociedad, a lo sumo la de su grupo social, sin rechistar. Las estructuras de poder, a través de, como dijimos en los posts pasados, la institución de la familia y de las propiamente educativas, se encarga de orientar cuál es el canon de ciudadano ejemplar. Educar desde el pensamiento positivo es otra cosa, como dije. Educar es permitir que cada ser humano pueda desarrollarse plenamente como ser y pueda dar lo mejor de sí y sus potencialidades creativas para su propio beneficio y el de todos. Pues educar también es saber transmitir que el bien de cada uno está interconectado con el de los demás de una forma ineludible. Olvidar esto o ignorarlo significa la extinción. Educar es mucho más, muchísimo más, que la información que una institución o que unas creencias nos pueden dar. Educar es encontrar realmente la conciencia que somos, y no es trabajo fácil en sociedades donde realmente lo que prima son estructuras que alimentan un sinfín de creencias, a cual más fallida. Educar no se trata de repetir fórmulas, información, nada por el estilo. Si la educación no va dirigida plenamente al ser humano, de nada sirve. Por muchas estructuras que mantengan y por muchos sistemas sociales y modelos sociales que alimenten. Desde el terreno del pensamiento realista o negativo, el individuo es dueño absoluto de su realidad, y así es en cierta medida. Pero cuando lo valoramos a nivel de sociedad, ya el peso de un individuo deja de tener tanto valor para la realidad. La realidad social es la suma del conjunto de realidades particulares. Lo que quiero dejar claro es que uno puede navegar por este sinfín de creencias fallidas y salir airoso, y tener una buena educación en el sentido que se postula aquí, en el sentido de un desarrollo de tu conciencia. Pero a nivel social seguimos sin hacer nada. Los parámetros que dirigen qué es la educación, qué hay que enseñar, ¿no? Por mucho que lo maquillen, porque todas las sociedades se encargan de maquillar esta deshumanización, esta cosificación en la que vive el individuo. Tenemos asignaturas de ética, de religión para aquellos religiosos, ¿no? Damos filosofía para que no se olviden los muchachos de... ¿De qué estamos hablando?
mientras no haya un cambio de estructura realmente en la sociedad, otro modelo de sociedad, no basado, ya lo iremos viendo más adelante, no basado en las economías, sino realmente en el individuo, en la persona, en el ser humano, no haremos nada. No haremos nada. No es una cuestión de cambiar pequeñas leyes, de maquillar el asunto, no, es un cambio realmente de ver las cosas. De ahí que es tan necesario el pensamiento positivo. Porque el pensamiento positivo va más allá de una retahíla de fórmulas lingüísticas, nada por el estilo. El pensamiento positivo realmente lo que intenta es un cambio en la actitud, en la forma de ver las cosas. Mientras no exista ese cambio, los maquillajes que le podamos dar a la sociedad no servirán de nada, o servirán de muy poco, al menos a nivel macro, a nivel social. Bueno, sigamos. A nadie se le escapa que uno de los grandes obstáculos para haber logrado una sociedad realmente humana radica en haber puesto el acento de la organización social en las economías. Además de haber errado en las prioridades, los modelos económicos establecidos han sido y son completamente insanos, perjudiciales para el cuerpo y la mente humano. No ha habido, ni hay, un modelo económico que busque el desarrollo pleno de todo ser humano, sino que busca explotar a los hombres por un puñado de oro, Bitcoin o cualquier acción en bolsa y, en el mejor de los casos, por un puñado de ideologías de manual ebrias de poder. Creo que está muy claro. Realmente el haber puesto el acento en el ámbito productivo, pues realmente quizá tuvo su razón de ser en otros predios. Pero hoy en día, con el salto en el conocimiento científico, por muy pequeño que sea, en comparación con lo que el hombre va a lograr, ya no tiene sentido alguno. Realmente, en mi humilde forma de ver, estamos ante la posibilidad del primer cambio de paradigma de esta última humanidad en cuanto a su forma de pensar. Con este cambio de paradigma que se puede estar dando, lo que significaría que el conocimiento ya no está al servicio de un poder, el conocimiento está al servicio del ser humano, de la conciencia humana. Es una oportunidad única que se está presentando en estos tiempos al ser humano. ¿Lo alcanzará? Pues habrá tantas opiniones como seres humanos en este planeta, que se lo planteen, ¿no? Obviamente. Repito, en otras sociedades, en otros modelos donde el conocimiento aún no había aflorado, pues ese acento en lo económico podría tener su sentido, pero hoy en día donde realmente la gente, muchísimas personas se están muriendo de hambre simple y llanamente por la inquina gobernante, por la bulia, porque realmente no están preocupados de los seres humanos, sino están preocupados única y exclusivamente de mantener sus estructuras y sus prebendas de poder. Poco se va a adelantar. En otras épocas podríamos entender que la gente se muriese de enfermedades, pero que hoy en día se esté muriendo las personas de enfermedades que ya han sido superadas científicamente, que siguen produciéndose simple y llanamente por una cuestión de modelos económicos, eso no tiene ninguna justificación, ninguna, por mucho que se la quiera buscar y por mucho que se la quiera dar. Realmente estamos en modelos de sociedades insanos, modelos económicos insanos, donde el hombre ha sido cosificado, ha sido puesto a la venta. Y no importa, vuelvo y repito, esto no es una cuestión entre capitalismos y comunismo ni nada por el estilo, porque ambos sistemas pecan de lo mismo. Han ninguneado al ser humano, lo han convertido en una mercancía, puesta a la venta, en un caso por un puñado de oro y en el otro caso por un puñado de ideas, pero han sido cosificados el ser humano. Bueno, sigamos. Ahora bien, cualquier
intento de cambiar de dirección en la forma de pensar debe buscar el equilibrio entre lo deseado y ese pensamiento realista o negativo que está por donde mires. Buscar ese equilibrio no significa llegar a un acuerdo con esa forma de pensar, sino comprender, interiorizar que lo importante no solo es no contagiarte de ese pensamiento nefasto, sino que debes lidiar con mucha gente que no comprenderá tu cambio. La primera lección a comprender es que digan lo que digan, no puedes afectarte de sus juicios y, sobre todo, debes ya aprender a no enjuiciar tú esa actitud de menosprecio hacia tu persona, hacia tu nueva realidad, en el mejor de los casos, o a una actitud de burla hacia ti. Aclarado esto, comencemos la parte más intensa de estos posts, a saber, la práctica de aquello que predicamos va a cambiar tu vida. Veamos. Antes de seguir, vamos a aclarar este punto que para este humilde autor es vital. Justamente fue uno de los motivos de empezar esta serie de programas y de capítulos en torno al pensamiento positivo, porque tiene muy mala prensa. Se cree que es un engañabobos. Obviamente la persona que está ya dentro de la corriente del pensamiento positivo lo ve absolutamente de otra manera, pero son los menos. La gran mayoría aún siguen navegando por ese pensamiento realista, ese pensamiento negativo que solamente lo único que busca es poder manipularlo y poder seguir engañando, ¿no? La primera lección a aprender para aquellos que quieren insertarse en el pensamiento positivo es a no juzgar. Ya lo veremos dentro de poco. Y a no verse afectados por esa corriente, por ese tsunami de pensamiento realista o negativo que va a avasallarte nada más que vean que tú empieces a, digamos, pensar de distinta manera, a ver la realidad de otra manera, ¿no? Es importante, es vital no dejarse contagiar, no flaquear. Bien, sigamos. Educar para ser desde el pensamiento positivo. Decálogo para atrevidos. 1. El pensamiento positivo no es una forma de pintar tu realidad, de maquillar tus pensamientos, sino de pensar tu realidad, de crear tus pensamientos en base a tu conciencia. Es importantísimo. El pensamiento positivo no es un hablar sobre la realidad, es un construir la realidad. ¿En base a qué? A una actitud completamente distinta a la que el pensamiento negativo impone. Una actitud que se basa en tu conciencia, no en tus creencias. Una actitud que se basa en todo aquello que tú puedes sentir dentro de tu corazón y no en base a todo ese cúmulo de creencias que te han inoculado y que en la gran mayoría de seres humanos, me atrevo a asegurar, no tiene sentido, se sienten mal por ello, aunque en muchísimos casos ni siquiera se den cuenta de ello o no lo sepan expresar. Entre otras cosas porque es muy difícil ir contra lo establecido, y más cuando lo establecido se te ha impuesto como una identidad. Tú eres esto. Si tú no eres esto, no eres nada. ¿De qué estamos hablando? Bien. Sigamos. 2. Si bien en un principio tu forma de pensar está determinada por la forma de pensar de los otros, tu familia, tu escuela, tus amistades, etc., el fin del pensamiento positivo es que pienses desde tu conciencia y no desde tus creencias. Lo decía hace un instante, toda conciencia es dueña y señora de sí misma. Es dueña de su propia libertad. El destino de cada conciencia está en manos de cada conciencia. Justamente, nacer es
experimentar ese ser que somos cuando nos deja. Hoy, como mantengo en este canal, no ha habido ningún modelo social que te haya permitido desarrollarte como ser, lo que no significa, obviamente, que ese desarrollo a nivel individual lo hayan logrado muchísimos seres humanos que han sabido sobreponerse a todo ese mundo de creencias y han buscado ese camino hacia el sí mismo, hacia su propia conciencia, en base a su esfuerzo personal, luchando contra viento y marea. Cada quien es dueño y señor de su propio destino. El que te diga lo contrario, el que te diga no, que la realidad se te impone, que tú no puedes, es simple y llanamente porque está él mismo doblegado a esa realidad. No puede encontrar la forma de salir de esa realidad, pero no es que nadie pueda hacerlo. Es obvio. Sigamos. 3. El pensamiento positivo no llega a ti por arte de magia ni por casualidad. Llega a causa de una búsqueda de tu conciencia por encontrarse a sí misma a pesar de tus creencias. En cierta medida, tú no buscas el pensamiento positivo. Él te busca a ti cuando tus creencias ya no dan sentido a tu existencia. Desde otro ángulo lingüístico, tu conciencia siempre se busca porque es eterna, mientras tus creencias mueren con tu cuerpo y con tu ego. Somos ante todo conciencias, y esa conciencia, su tendencia natural es a aflorar, es a emerger. Por eso, estas sociedades construidas en base a un sinfín de creencias están condenadas al fracaso. Tarde o temprano, realmente ese otro modelo del que he estado hablando, ese otro paradigma de sociedad humana tiene que llegar simple y llanamente porque la conciencia tiende a imponerse. Como he dicho y mantengo, realmente para este humilde autor estamos en un cambio de paradigma. Realmente las sociedades del mañana tienen que ser sociedades abiertas a su propia conciencia, donde realmente estén al servicio y el disfrute del conocimiento puro y duro, pero no un conocimiento en base al beneficio, no un conocimiento que esté buscando una rentabilidad, sino el conocimiento por el conocimiento mismo, por el saber cómo poder construir esa realidad que queremos y que somos capaces de construir porque somos conciencias. Bien, sigamos. 4. No tengas prisa para aprender a labrar tus propias rutas en tu pensamiento positivo. Recuerda que todos tenemos nuestro propio camino y lo importante, como dice la canción, no es llegar primero, sino saber llegar. Cada quien tiene su propia forma, su propio camino, su propio mapa para llegar a esa conciencia, a esa forma de entender el pensamiento, la forma de pensar en base a la conciencia que eres. Muchísima gente podrá ayudarte, en el sentido de que tú puedes ver en ellos alguna pincelada que te podrá ayudar a encontrar ese camino que es único en ti. Por eso siempre he mantenido que bajo este criterio, el criterio de este humilde autor, no hay método infalible para llegar a esa manera de ver el mundo en base a un pensamiento positivo. No, todos, por decirlo de alguna manera, todos somos únicos y como tal, todos tenemos nuestra propia forma de llegar a. Y eso debe asumirse. La persona que realmente ha encontrado ese camino jamás impondrá su camino. Simple y llanamente podrá transmitir, hablar sobre, relatar su forma de encontrarlo para, de alguna manera, que pueda servir algo a esa persona que está oyendo. Pero no es una ecuación matemática, 1 más 1 igual a 2, no. Así no funciona la forma de labrarse cada quien su propio camino hacia
esa meta, que es pensar desde una atalaya positiva, construir un pensamiento positivo para poder desarrollar su propia conciencia de ser. Sigamos. 5. Si deseas tener prisa en alcanzar una meta, ten prisa en desaprender la forma de pensar negativa o realista. Creo que las prisas no son buenas, salvo para poder salir de los infiernos. Sigamos. 6. Los pasos mínimos y generales a dar para abandonar el pensamiento negativo son: A. No te juzgues ni juzgues a los demás. El pensamiento negativo te enseña a juzgar casi desde la cuna y todo juicio lleva una sentencia. No juzgar no significa aprobar todo lo que llega a tu vida o que tú puedas ver a tu alrededor, sino separar las creencias de las conciencias. En el pensamiento negativo o realista equiparan al individuo con sus creencias y tú eres mucho más que tus creencias. Juzgar es una cualidad del ego. Las conciencias no juzgan, aprenden, evolucionan a través de sus experiencias de ser. Es una de las tareas más complejas que se le puede pedir o se le puede señalar a alguien que quiera entrar en la corriente del pensamiento positivo. No juzgar. Inclusive en aquellos modelos sociales impregnados de religión, como puede ser, por ejemplo, el cristianismo mismo, donde realmente el mismo maestro te dice no juzgues, pero las instituciones creadas en su nombre, pues te dicen una cosa pero hacen otra, ¿no? Todo te está machacando para que tú juzgues. Pero no juzgar, como he dicho, no significa que tú no tengas, digamos, que tu propia opinión sobre lo que te llega a tu vida o sobre lo que ves a tu alrededor. No, absolutamente. Simplemente te estás diciendo, mira, lo que está haciendo ese señor o lo que estás viendo es fruto de una creencia. Él actúa de esa manera porque no ha encontrado la conciencia que es. Aún sigue empeñado en creer que su conciencia es sus creencias, que la identidad se la dan sus creencias. Sigue en ese plano. Una de las primeras cosas que se aprende en el terreno del pensamiento positivo es que cada conciencia es única y que todas las conciencias se reconocen, que las conciencias van más allá de todo el cúmulo de creencias que le pueden haber inculcado, que las conciencias no juzgan los egos en base a las creencias que le han inyectado, pero las conciencias no, simplemente experimentan. No hemos venido a experimentar carga, sufrimiento, dolor, no. Eso es fruto de un pensamiento realista o negativo. Bien, sigamos. B. La regla de oro que dice no hagas a los demás lo que no quisieras que te hicieran a ti, se proyecta como no digas a los demás lo que no quisieras tú oír. Las palabras hirientes marcan y duelen, a veces mucho más que los propios gestos de menosprecio. Recuerden que el lenguaje es un instrumento vital para crear realidades. En otras palabras, para comenzar a abandonar el pensamiento negativo, comienza a aprender a callar. Aquí viene muy a cuento aquella máxima de un filósofo de cuyo nombre no puedo recordar y que decía: cada vez que recuerdo las cosas que he dicho, envidio a los mudos. El poder de la palabra es innegable, innegable. Es más, muchísimos métodos, como por ejemplo la programación neurolingüística, el PNL, se basa plenamente en el poder de la palabra. Es más, en muchísimos casos la meditación, se use la metodología que fuese, muchísimas veces comienza justamente buscando ese silencio, buscando ese vacío a través de la palabra misma.
hay que tener muchísimo cuidado con aquello que decimos. El lenguaje simbólico es un camino, una forma más de reencontrarse con la conciencia que somos. Por eso hay que tener muchísimo cuidado con el lenguaje. El lenguaje da vida, tiene vida en sí mismo. Es capaz de formar realidades. Entonces, cuando usamos mal el lenguaje contra uno mismo o contra los demás, lo que estamos es facilitando que esa realidad se dé. Hay que tener mucha conciencia del poder del lenguaje. Por eso aprender a callar es vital para poder empezar a salir de ese pensamiento o de esa forma de pensar negativa o realista. Sigamos. C. Ejercita tu cuerpo, tu mente y tu alma. Veamos. Ejercitar tu cuerpo conlleva no solo alimentarte bien, sino hacer ejercicios corporales. En estas sociedades enfermas, en muchísimas latitudes de una forma generalizada, en otras parcializada, muchísimos seres humanos ni tienen dinero para alimentarse bien, ni gozan de un tiempo libre para hacer ejercicio de una forma organizada. Así todo, recuerda que cuando algo se desea con el alma y no solo por curiosidad, los medios siempre aparecen. La mente la puedes ejercitar no acumulando información, sino cultivando el diálogo contigo mismo y con los demás, aunque los demás estén en las antípodas de tu forma de entender la realidad. La base para ello es el respeto. Quien sabe hablar con respeto, una sola frase puede servirle para enriquecer su corazón. Quien no habla con respeto, 1000 horas de conversación no sirven para nada. Recuerda que una forma de suplir, jamás cambiar, la conversación con otras conciencias es a través de la lectura. Leer no te hace libre, te da las llaves para abrir las esposas que te colocan las creencias, sobre todo las fallidas. El alma la puedes ejercitar con la meditación. Meditar es encontrarse uno mismo en todo, en todos. Es el silencio absoluto en medio de la más majestuosa melodía. No busques explicaciones racionales para esa sensación de ser. El alma no busca razones, sino emocionarse por ser. En estas sociedades cosificantes, insanas, enfermas, no hay tiempo para mucho. Lo que te obligan es a correr para sobrevivir. Ha sido una de las formas de organizarse más tremendas que ha tenido la conciencia humana desde la misma aparición, digamos, de la humanidad, ¿no? No podemos dejarnos abatir por ese sinsentido de las sociedades enfermas, cosificantes en las que estamos. Y es necesario respetar, cuidar nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestro alma. Es necesario. Muchísimas personas, la forma que tienen de responder a estas sociedades insanas, cosificantes, es maltratando su cuerpo a través de 1000 adicciones, olvidando su mente y salir corriendo hacia 1000 zonas de confort que lo mantienen entretenido, pero que no están llegando a su corazón, a su ser. El alma es necesario, ineludible, intentar cuidarla a lo máximo, porque es la conexión con el espíritu que somos. Sigamos. Conflictos ineludibles para educar, para ser, desde el pensamiento positivo. Ya es bastante complejo el hecho del cambio en cada quien. En otras palabras, no es fácil comenzar a dar el primer paso para cambiar de una forma de pensar negativa a otra positiva. Teniendo esto en cuenta, como dije antes, el primer obstáculo a vencer es no dejarse contagiar por el pesimismo propio que muchas veces está soterrado en creencias muy sutiles. Tampoco la de aceptar la corriente de aquellos que sostienen, en teoría y práctica, cualquier variante del pensamiento negativo.
Tú eres dueño de tu destino. No lo debes olvidar, por más creencias que te digan lo contrario. ¿Qué pasa con los niños? Con el tesoro más preciado para los seres humanos, tanto a nivel personal, familiar, como social, aunque por motivos distintos. ¿Cómo educar a nuestros hijos dentro de la corriente del pensamiento positivo? Tenemos dos primeras adversidades ineludibles. Una dice que debes tener muy presente que, al educar a tus hijos, enseñarles a pensar de una forma positiva, vas a enfrentar una reacción por parte de la comunidad, tanto educativa, si están escolarizados ya, y por el mismo círculo familiar, pues es raro que todo un anillo familiar esté dentro de la corriente del pensamiento positivo. La otra adversidad dice que es imposible educar a un niño a pensar desde el orbe positivo si sus padres y círculo más íntimo, hermanos o personas que vivan bajo un mismo techo, no están en la misma sintonía. El pensamiento positivo es ante todo un pensamiento práctico. No se puede enseñar, no se puede transmitir si no se vive en primera persona. A lo sumo, aquella persona abierta al pensamiento positivo y que está en camino hacia su objetivo, puede ir abriendo la sed de dicho pensamiento a sus hijos para, en cierta medida, transitarlo junto a ellos o ir enseñando a los más pequeños otra forma de ver y construir la realidad. Como decía antes, el pensamiento positivo es un pensamiento práctico. Y poder transmitirlo, poder enseñarlo, sobre todo enseñarlo a nuestros hijos para que vayan creciendo y vayan construyendo una realidad distinta a la que hemos heredado o la que están heredando de nosotros mismos, de sus padres, es necesario, ineludible, digo, estar dentro del pensamiento positivo. Si no, es imposible, imposible. No puedes. Entre otra cosa porque el ser humano aprende muchísimo con el ejemplo. Entonces tú no le puedes decir a tu hijo no fumes y tú no le puedes agarrarte una mano, ¿no? Tú no puedes decir a tu hijo, darle unas pautas de comportamiento, unas pautas de actitud, unas actitudes, y después tú haces lo contrario. No puede ser. No, hijo, estás muy gordo, baja un poco de peso para que agarres cuerpo y demás. Y tú ahí, atiborrándote ahí de lo que encuentras y poniéndote como un... así, de muy buen ver, ancho de huesos, diría Garfield, ¿no? No puede ser. O sea, el pensamiento positivo es un pensamiento absolutamente práctico. ¿Cómo ver la realidad y educar para ser? Vamos a plantear y a dialogar ahora sobre 3 casos prácticos. Distintas situaciones muy comunes para distinguir cómo actuarían un pensamiento positivo de otro negativo o realista. Vamos a poner 3 ejemplos y me van a perdonar si me extiendo en demasía en este post, pero la temática lo amerita. Primer caso. Situación. Alguien compró algo y después se percató de que pagó un sobreprecio apreciable. Pensamiento negativo. Lo sabía. Esa tienda es el mayor antro de la calle. Son unos ladrones. Deberían prohibir su actividad, quitarles la licencia operativa. No tengo tiempo para estar comparando precios, pero esto es un latrocinio mayúsculo. Cuando vuelva a pasar por esa tienda me van a escuchar. Y si se ponen muy cazurros, le doy una somanta de hostias al vendedor aquí. ¡Qué hijo de la grandísima! Se nota que le pagan comisiones por engañar a la gente. Tan gentil, tan amable, sí, para darte una puñalada. Pensamiento positivo. Agradezco haber encontrado el producto tan a mano y agradezco haber tenido el dinero incluso para pagar más por él. Cuando vuelva a pasar por la tienda voy a pedirles una tarjeta para, en otra ocasión, llamarles antes de acercarme a la tienda y preguntar si tienen lo que estoy buscando y en qué precio lo tienen. Está muy claro, ¿no? El pensamiento negativo de este caso te llevará
a pasar no solamente un mal día, posiblemente unas cuantas semanas, hasta que te olvides de ese producto. ¿Creando qué? ¿Qué se logra con él? Simple y llanamente formar realidades y situaciones que te van a seguir sumergiendo en ello. Esa actitud de menosprecio hacia el otro, de etiquetar al otro, de enjuiciar al otro, lo único que hace es perjudicar tu propia realidad. El pensamiento positivo lo que hace es agradecer siempre, siempre, dar gracias por aquello que te está sucediendo, inclusive aquello que por sentido común tú dices, pero si esto no es bueno. Bueno, si te ha pasado es porque alguna lección tienes que aprender de ello, pero agradece poder tenerla, poder ser consciente de esa lección que te están dando, ¿no? En este caso, está agradeciendo no solamente haber tenido tan a mano el producto y tener el dinero suficiente para comprarlo, sino también está aprendiendo, la próxima vez tengo que tener más cuidado. Tomo su tarjeta y llamo antes de darme esa caminata, perder el tiempo y comprar a mejor el sobreprecio. Pero siempre desde una óptica positiva, desde otra actitud. Al final, la forma de pensar negativa o positiva, en lo que se basa es una actitud ante, como suelen decir, ¿no? El vaso está medio lleno o medio vacío. Depende de cuál es tu actitud hacia un fenómeno, hacia un hecho en concreto, pues formarás una realidad u otra. En el pensamiento negativo siempre hay una búsqueda de que el ser humano se sienta acorralado, que se sienta atemorizado, que se sienta que el contexto es todo su enemigo, ¿no? El pensamiento negativo no trae nada más que una consecuencia, que seguirás preso, atado, esclavizado a las mismas estructuras sociales que lo fomentan, por activa y por pasiva. Bien, sigamos con el segundo caso. Segundo caso, situación. Un matrimonio se ha divorciado tras X años de convivencia y con hijos en común. No hay maltratos físicos ni psicológicos por parte alguna. Solo se terminó la relación porque, supuestamente y de común acuerdo, entendieron que la relación no daba para más. Pensamiento negativo. Todos los años que le he dedicado, me lo temía. Él, ella, dice que no, pero sé que tiene que haber alguien más. Esas llegadas tardes, esas salidas a deshora, ese ensimismarse a la hora de estar conectado a las redes, ni siquiera me ha dado la contraseña de su móvil. El que nada debe, nada teme. ¿Qué voy a hacer ahora? Ya no tengo edad para ir por ahí buscando otro amor. ¿Quién va a querer a alguien como yo, con unos hijos adolescentes? Pero mis hijos se van a enterar y van a saber del bicho que es su madre o su padre. No ha pensado en ellos, solo ha pensado en su bienestar, en su libertad. Pensamiento positivo. Nos casamos pensando y deseando que era para toda la vida, pero todavía éramos muy jóvenes para entender que la vida son instantes, momentos, presentes que se nutren a diario y a diario hay que cuidar. Nos fuimos distanciando, pero le deseo lo mejor. Recuerdo lo que sentí cuando nos conocimos y fueron muchos años de complicidades. Ha terminado una relación de pareja, pero deseo que podamos continuar con una buena amistad. Agradezco a la vida haber conocido y compartido con un ser tan maravilloso. Deseo seguir la amistad no solo por nuestros hijos, sino por el pasado común que compartimos. Le deseo que pueda conseguir, si así lo desea, alguien con quien compartir este nuevo periodo. No hay edad para volver a sentir esa emoción de enamorarse como si fuera la primera vez. Debo hablar con los niños para que apoyen a su madre o padre en todo lo que puedan.
Debo dejarles bien claro que los padres pueden divorciarse, pero de los hijos jamás los padres pueden divorciarse. Yo creo que en este caso siempre pueden haber 50.000 variantes, ¿eh? Ojo, este caso, pero quiero decir de que dentro de la misma situación pueden haber 50.000 variantes. Bien, lo que sí ya nos está reflejando la distinción entre el pensamiento positivo y el pensamiento negativo es que mientras el negativo es un pensamiento más que todo de queja, es la cultura de la queja, mientras que el pensamiento positivo es una cultura del agradecimiento, aún en aquellos casos que puede pensarse por sentido común que es negativo. Tú agradeces toda situación porque de ella puedes aprender muchísimo. Es una de las grandes diferencias. En este caso, en este segundo caso, pues que creo que es muy común en muchísimos matrimonios que se divorcian, o en muchas parejas que se divorcian, inclusive parejas sin hijos, ¿no? Has estado de novio con alguien durante 5 o 10 años, ¿no? Y después, bueno, por un lado a lo mejor ves una queja que puede llegar inclusive a la vejez, como un pensamiento donde tú le agradeces haber conseguido a ese ser por el camino, pero bueno, necesitas abrirte a otras experiencias, ¿no? Esto está muy arraigado también dentro del pensamiento negativo, con esa fijación que se tiene en que todo es para siempre, sin darnos cuenta realmente en ese sentido el budismo tiene mayor facilidad para entrar en el pensamiento positivo justamente por el desapego. En el pensamiento negativo o realista hay muchísimo apego a la realidad, sin entender que realmente la realidad la construimos a diario, en cada instante, en cada presente. Bien, sigamos. Tercer caso. Situación. Una persona ha sido despedida de su trabajo después de más de 25 años en la empresa. Su situación económica es compleja, aún debe unos años de hipoteca y parte de unos créditos que hizo para el consumo. Pensamiento negativo. Maldita sea, sabía que no iban a respetar los años dedicados y entregados. No les importó para nada todo lo que di a esta empresa. Años con vacaciones entrecortadas, ajustes salariales mientras los dueños se mofaban de las ganancias que acumulaban año tras año. ¿Todo para qué? ¿Ahora qué voy a hacer? Con mis años, con una hipoteca que no podré cancelar, con unos hijos aún estudiando la carrera. Sé que fue decisión de fulanito. Nunca pudo superar que me dieran el cargo aquel que esperaba para sí. Se ha vengado, pero eso lo pagará. Pensamiento positivo. Esta es la oportunidad que estaba esperando. Agradezco la experiencia que adquirí en todos estos años para, con mi edad, poder reinventarme. Ayudé mucho a mi empresa a crecer y estar en primera línea. Ahora me toca a mí emprender y crecer. Voy a llamar a fulanito y menganito para comenzar a planificar aquel proyecto que un día discutimos, aquella cooperativa de servicios telemáticos. Sé que el causante de mi despido ha sido el mismo que hace años le costó aceptar mi nuevo cargo en la empresa. Cargo que él esperaba para sí. No le tengo a mal. No le guardo rencor alguno. Todo lo contrario, le deseo lo mejor. No es mal muchacho, solo que muy ambicioso. No actuó correctamente, lo sé, pero aún tengo fuerzas y conocimientos para salir adelante con mi familia. Mis hijos terminarán su carrera y yo, por fin, podré independizarme en algo que adoro. Este tercer caso, que es utilizado por muchísimas ideologías de cualquier sesgo, pero sobre todo de las de índole izquierdista, ¿no?, que se llaman izquierdistas, creo que está bien claro, ¿no? En el pensamiento negativo sigue la queja, sigue el dolor, sigue el reconcomio, sigue esa necesidad de venganza, porque te han enseñado eso desde la cuna, ¿no? El pensamiento negativo se nutre de las diferencias, del ser distintos. Yo soy mejor que tú.
yo tengo mejores cualidades, yo merezco esto mejor que tú, etcétera, etcétera, etcétera. O mi Dios es mejor que el tuyo, etcétera, etcétera. Pero recordemos, es una creencia impuesta. Tu conciencia no sabe nada de eso. Tu conciencia viene a experimentar la vida, las experiencias de ser. Pero, repito, en estas sociedades cosificantes, deshumanizadas, utilizan inclusive hasta lo que podemos entender como trabajo, como fuerza creadora, creativa, como alimento para distanciarse más. Desde el pensamiento positivo, esta situación lo que ha hecho es decir, bueno, realmente es una situación complicada, pero puedo salir adelante. ¿Por qué? Porque depende de mí, no depende de nadie más. No me voy a creer el cuento de que son las estructuras las dueñas de mi existencia. Obviamente todo está diseñado para que ellas venzan, para que ellas sigan en su desarrollo. Pero cada ser humano, y esto viene enlazado con lo que se dijo antes, cada ser humano tiene el poder dentro de sí para construir su propia realidad. No estamos determinados ni por las estructuras ni por las situaciones. Debemos aprender de toda situación, por muy negativa que sea. Esa es una de las grandes diferencias entre el pensamiento positivo y el pensamiento negativo como actitud. Habrá alguien que diga, no, sí, pero uno se cansa. Una creencia que se te han inculcado. No te debes cansar de nada, y menos de aprender, y menos si es para aprender algo que te va a repercutir en tu propia realidad, ¿no? Bien, con este video post doy por terminado este pequeño ciclo de la dictadura del pensamiento positivo. Obviamente, en este canal seguiremos hablando sobre la temática del pensamiento positivo, porque también es uno de los núcleos, ¿no?, del canal, ¿no? Para poder ayudar a los demás tienes que partir de un pensamiento realmente positivo. No puedes encarar la realidad desde las atalayas de lo imposible, ¿no? No, te estás luchando contra lo imposible, es imposible, tienes que hacer esto, lo otro, acomodarte, seguir la corriente. No, cada quien tiene el deber y el derecho de construir la realidad que merece para sí. Y entre todos, cambiar el paradigma de esta sociedad, que es una sociedad, vuelvo y repito, que cosifica a los seres humanos. No ha permitido el desarrollo del ser humano. Han sido construidas en base a los egos, a los intereses muy particulares de unos pocos. Y ese modelo se ha clonado por los siglos de los siglos en todas las latitudes. Aquí no hay ningún modelo que se salve, ni hay ninguna latitud que podamos decir, bueno, están exentos, tienen su antídoto. No, para nada. Bueno, espero que les haya agradado el programa. Si les ha servido, pues muchísimo, muchísimo mejor. Es el fin de este canal, poder ayudar de alguna u otra manera, porque recuerden, aquí no hay maestros, aquí no hay iluminados, aquí entre todos nos ayudamos. Vuelvo y repito, justo está en que cada quien tiene su propia forma, su propio método para construir su realidad desde una atalaya positiva. Podemos coger de todo lo que nos rodea aquello que nos pueda servir, pero aquí cada quien tiene que escribir su propio libro de vida. Tiene que ser autor, protagonista, guionista de todo lo que acontece en su vida. Justamente en el pensamiento negativo te están diciendo no, aquí ya viene escrito todo. Pues no, aquí no viene escrito absolutamente nada, es cada quien el autor de su propia obra. Bien, como digo, siempre tengan una feliz semana. Antes de despedirme quisiera dejarles alguna pregunta, si gustan contestar, estupendo. ¿Qué opinan ustedes sobre el pensamiento positivo? ¿Realmente creen que es una herramienta más que tiene nuestro cerebro para poder
autoprotegerse y no dejarse contaminar de esa realidad que a todas luces es, pues bueno, bastante cosificante, o realmente creen que el pensamiento positivo es algo que se puede alcanzar? Bueno, ahí les dejo la pregunta. Muchísimas gracias, que tengan una muy feliz semana y, como digo siempre, hagan el bien, no miren a quién, y cambiarán su mundo, su realidad. La suya, segurísimo. La de los demás dependerá de la suma de todos. Muchísimas gracias y feliz semana. Hasta la próxima. Gracias.